bienvenidos a este lugar, Capilla del Calvario de Alto Desierto. Somos Ministerio en Español. Sean todos bienvenidos, los que estamos aquí, los que nos ven por otro medio, usualmente en YouTube, en el canal Pastor Samuel Alvarado, y en general, seamos todos bienvenidos. Estamos en este lugar, hermanos, recibiendo a veces un poquito el sol, el aire, pero yo creo que es lo que menos nos tiene que incomodar. Amén. Y si a alguien le toca por ahí el sol un poquito, pues aprovechen, hermano, para cambiar su color un poco de la piel, ¿eh? Porque ya cuando estemos allá adentro no nos va a dar ni el aire. Así que aprovechen el sol. Amén. Vamos a comenzar nuestro servicio, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y leemos nuestros anuncios. Amén. Póngase de pie y incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Padre, gracias te damos por este momento, por este lugar, por esta oportunidad de tenernos aquí, sabiendo que a veces no es fácil, sabiendo que a veces tenemos obstáculos, el enemigo nos quiere detener, nos quiere parar, no quiere que nos reunamos para venir a escucharte, Señor. Pero también sabemos que tú eres el que tiene el control. Tú eres el que tienes el control de todo, Señor. Sabemos que tú, para ti no hay nada imposible. Padre, te pedimos el día de hoy, por aquellos que tienen necesidad, cualquier necesidad que sea, que seas tú actuando, que seas tú obrando, que seas tú sanando. Para ti no hay nada imposible. Si hay alguien que padece alguna enfermedad, algo que trae, Padre, tú eres el único que puede sanar. Refuerza nuestra fe para que podamos ver ese milagro. Haz un milagro en cada uno de nosotros. Cualquiera que sea nuestra necesidad, tú ya la sabes, pero venimos hoy a confesar que tú eres el único, que tú eres el ayudador, que tú nos abres las puertas, que tú nos iluminas nuestros caminos, que tú eres la luz cuando todo se nos nubla, cuando todo se nos pone negro. Tú eres la esperanza, tú eres la luz, Padre, tú eres todo. Todo está en ti, Padre. Reconocemos tu gran poder, así como reconocemos el sacrificio que ya has hecho con tu Hijo, para que sea nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina ya contigo, Padre. Reconociendo que en ti, Padre, todo es amor. Tú nos has querido y amado tanto desde antes de que naciéramos. Tú nos conoces a la perfección y por eso venimos ante ti hoy, primeramente reconociendo que te fallamos, que pecamos, pero con nuestro corazón abierto hacia ti, con nuestro corazón humilde, esperando que seas tú quien nos perdone nuestras fallas y que nos ayudes y que nos levantes y que nos dé tu mano y que nos acerques más a ti. Te pedimos el día de hoy para que mandes tu Espíritu Santo y por medio de él tengas contacto con cada uno de nosotros. Te pedimos bendigas al pastor para que seas, Padre, tú hablando a través de él, para que seas tú llegando al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos por el grupo esta alabanza que se va a dar, que va a ser en tu nombre, para reconocer tu grandioso nombre. Bendice a cada uno de los que están en la alabanza, bendice a cada uno de los que estamos sirviendo. Padre, tú sabes que a veces no es fácil servirte, porque siempre el enemigo va a querer detenernos, pero sabemos que tú eres mayor. Y ante todo te pedimos por este momento, para que sea un momento de esperanza para cada uno de nosotros. Y como ya te lo dije, Padre, tú nos conoces a la perfección y tú sabes nuestras necesidades. Te pedimos por todos aquellos que necesitan de ti. Bendice también a aquellos que van a hacer una ofrenda, un diezmo, para que sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, de nuestras familias. Para los que no tienen trabajo, provee. Para los que ya lo tenemos, que el dinero sea una bendición a cada uno de nuestros hogares. Y que no nos aparte el dinero de ti, que no nos entre la avaricia, la codicia, sino todo lo contrario, que lo reconozcamos como una bendición. Por lo demás, ponemos este momento a tus pies, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, no sé, pero ahorita todos parece que tenemos ya nuestro folleto, tenemos algunas noticias, pero antes, para empezar, controlen sus teléfonos, porque aunque estamos aquí afuera, de todas maneras se escucha. Amén. Tenemos el próximo estudio bíblico el viernes 23
a las 7, como todos los viernes. Ya va a ser en lugar de costumbre de nosotros, que es aquí en la iglesia. Acuérdense, la entrada es el Salón 302. Es un servicio ya regular. Vamos a iniciar el libro que estamos a punto de empezar, que es Tu vida en Cristo. Es un libro de estudio. Por ahí, si no lo tienen, por favor, acérquense a cada uno de nosotros. Y este es un libro de estudio para estos días, estos viernes. Cuando no haya estudio de profecía o que no venga el hermano Danny, nosotros vamos a seguir estudiando. Este es un libro con 7 capítulos. ¿Ven? Vamos a empezar con el primer capítulo y es bueno que empiecen ya a asistir, a venir con nosotros, porque la palabra nunca se va a vaciar, hermanos. Amén. La palabra siempre se nos queda, el Señor siempre nos habla de una u otra manera, y asistir a estos estudios nos llena más de Él, nos da más conocimiento, por supuesto, pero ustedes saben que uno nunca termina de aprender y el Señor siempre quiere que estemos al tanto con Él. Amén. Es tiempo también ya de que empiecen a invitar, y por qué no decirlo, hermanos, es tiempo de que empecemos a trabajar, yo me incluyo, porque a veces somos un poco fríos, hermanos. Nos conformamos con venir aquí, pero no buscamos realmente si hay alguien más que necesita poderlo traer a este lugar. ¿Amén? Y no es que alguno de nosotros, el pastor, vaya a cambiar a la gente, no, es el Señor el que nos cambia. Pero es el lugar que se presta para que el Señor trabaje en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a trabajar y invitar, ¿por qué no, hermano, vecino, hasta familiares, a veces que no están convertidos, traerlos a los estudios, traerlos a los servicios? A veces es difícil el servicio los domingos, pero un estudio es más fácil, un estudio es más abierto, puede uno participar y traerlos, ¿por qué no? Amén. Vamos a tener esa tarea. Yo creo que suena como a una tarea de principio de año para todo el año, pero debería de ser todos los días, todos los domingos. Amén. Y no se me pongan así tristes. Ok, hermano, vamos a ir con nuestros anuncios. Entonces, ya saben, el próximo viernes 23 en el lugar de costumbre, entrada 302, estudio. El domingo 24, que es el próximo, también vamos a tener nuestro servicio ya regular en la entrada 302, que es nuestro lugar de costumbre. Amén. Por ahí corran también la voz, hermano, porque a veces por alguna razón u otra la gente no asiste, pero ya estando ahí vamos a tener que estar ya más juntitos. Amén. En cambio de horario para el próximo sábado 31 de octubre, para no complicarse mucho la situación, antes de que den las 12, nada más cambien su reloj, atrás el 1 hora y se acabó. ¿Se acuestan contentos? Vamos a dar ya el detalle más el próximo domingo, a qué hora vamos a estar nosotros aquí viniendo. Amén. Oración de mujeres los jueves. Este es vía por teléfono. Hermanas, ahí yo las voy a invitar. Es importante todas las semanas. También que participen en la oración, porque ustedes saben que la oración es muy importante. El Señor escucha las oraciones. Y hay gente que por alguna necesidad u otra necesita de estas hermanas que son como unas hermanas guerreras. Vamos a darle nuestra oración, vamos a dar nuestra petición y ellas la van a llevar a cabo. Amén. Son los jueves, todos los jueves. Si tienen alguna pregunta para esto, la hermana Marina es por el momento la líder y ella nos puede aclarar. Amén. Tenemos también el Ministerio de Niños que ha estado funcionando, va a estar funcionando con regularidad de hoy en adelante, y para aquellos que también no hayan venido por los niños, por los babies, avísenle. Hay muchas de las veces a mí me ha tocado gente que no vienen por los niños y no sé, tal vez sea un pretexto, pero aquí está la iglesia a la disposición de los niños para ministrarlos, para cuidarlos, pero más que nada para ministrarlos. Corran la voz para seguir nosotros estando aquí. Amén. Por lo demás, si al final alguien necesita oración, acérquese a cualquiera de nosotros o al pastor y con gusto nosotros vamos a estar orando por ustedes. Amén. Vamos a darle lugar a nuestro servicio, empezando con alabanza, y yo quiero reconocer a los grupos de alabanza, porque ustedes saben que el enemigo siempre nos va a atacar, principalmente a los que servimos, porque el enemigo no quiere que uno se siente más al Señor. El enemigo quiere que nos alejemos del Señor, y cuando uno le sirve, en especial alabanza, que es para mí siempre ha sido un lugar privilegiado los que están en alabanza, porque son por medio de ellos
que nosotros en nuestro corazón se ablanda para prepararnos para el servicio y que el Señor, ¿verdad?, esté trabajando en nosotros. Ellos merecen también un reconocimiento porque no sabemos detrás de ellos qué hay, qué batallas tienen cada uno de ellos. Amén. Inclusive, así como las hermanas oran, también nosotros en nuestra casa, ¿por qué no? Orar por los que servimos, orar por los de la alabanza, el grupo. Amén. Vamos a continuar nuestro servicio y lo dejamos con el hermano.
Bendiciones. Bienvenidos, gusto de estar aquí. Siempre es un placer, un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Y hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. 2 de Timoteo capítulo 4. Pues excitado, pensando que regresaremos al lugar donde hacíamos nuestros servicios, estudios bíblicos, y esperando verlos aquí. Vamos a tener de nuevo nuestro aire acondicionado, todo como antes. Amados de Dios, si me acompañan en esta parte de 2 de Timoteo capítulo 4, y es en los versículos 9 en adelante. Y estas son las instrucciones personales del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice así el apóstol Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego tiene unos saludos y una bendición final. Y dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Muchos nombres se nos dan aquí, ¿verdad? Estas instrucciones personales del apóstol Pablo a Timoteo. Estaba pensando yo que un día cada cristiano, cada uno de nosotros que escuche el mensaje de este día, habrá peleado la batalla final. Un día llegará ese día de la batalla final. Aquí, mientras escribía las palabras de nuestro texto, al final de todas las batallas de este anciano,
podía medirse en días o tal vez en horas. En breve, Pablo sería obligado a arrodillarse sobre aquellas losas romanas y un hombre levantaría una gran espada por encima de su cuello, el cuello de aquel anciano, y un movimiento rápido hacia abajo, y aquella espada garantizaría una final sin gloria para aquel anciano apóstol. Me refiero sin gloria en lo que al hombre se refiere. Estaba a punto de morir de acuerdo a la tradición que nos dice que fue decapitado. Y estas últimas palabras en este capítulo, el apóstol Pablo menciona a muchos personajes y le escribe a uno de ellos, que es Timoteo, ¿verdad? Y escribe sobre otros. Sin duda, el apóstol Pablo tenía grandes expectativas o esperanzas en Demas. Pero había sucedido algo y ahora Demas se había ido. En esta última parte de su vida, como lo es para nosotros, es perfectamente natural que pensemos en las personas que han estado en nuestras vidas. Por supuesto que el apóstol Pablo no es una excepción y él menciona, como dije, algunos personajes. Él menciona compañeros de trabajo. Ahí en el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y comienza ahí en el versículo 10 con la deserción de un miembro del grupo de las misiones. Obviamente su nombre es Demas. Y lo que pasa con Crescente y con Tito no nos dice, pero solo podemos especular. Pero debe de haber sido difícil para el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 16, me voy a ir atrás, adelante y atrás, ¿verdad? Regresar. Ahí en el versículo 16 nos dice que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les era tomado en cuenta. Pablo había sido abandonado por sus amigos. Vemos que nadie estuvo con él cuando fue ante César. Y sin lugar de duda que había decepción en el corazón de Pablo, pero no amargura, pienso yo. Creo que uno puede sentirse herido por algún hermano, pero no necesariamente debemos de sentirnos enojados con un hermano. Pablo sabía que iba a morir y él decidió de no morir amargado. Usted y yo tenemos esa misma opción. Podemos amargarnos o mejorar, uno de los dos. La palabra de Dios nos advierte acerca de estas cosas, como Demas, que había acompañado al apóstol Pablo en los viajes misioneros junto con Lucas y otros hermanos, pero al final decidió de irse
Y nos dice ahí el apóstol Pablo al mundo, Tesalónica. El apóstol Juan en una de sus cartas, en primera de Juan, capítulo 2 de los versículos 15 y 17, nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas lo abandonaba. Crescente y Tito, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, sabemos que a dónde fueron, pero no nos dice que ellos se fueron al mundo, solo Demas. Esos eran sus amigos de los que él hablaba a Timoteo, pero en los versículos 11 y 12 nos habla más de estos amigos y dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso, dice ahí. Vemos que finalmente regresaban amigos a ministrarlo. Y él menciona a Lucas específicamente, y nosotros solo podemos especular que se quedó con el apóstol Pablo hasta su final. Lucas, ustedes saben, es un escritor muy importante en la Biblia y del Nuevo Testamento. Lucas escribió 2 libros. Uno es el Evangelio que lleva su nombre, de Lucas, y el otro libro es el libro de los Hechos, que es la continuación, ¿verdad?, de los 4 evangelios, ya el principio de la iglesia cristiana, una vez ya ascendido el Señor. Y Lucas empieza su narración con el más completo relato del nacimiento de Juan el Bautista y termina con la predicación del Evangelio en Roma. Al parecer es el único gentil, el único autor de los libros que es un gentil. Lucas era un misionero, plantador de iglesias, autor y médico y amigo leal del apóstol Pablo. Ese eran de sus amigos. Pero permítame leer también de sus enemigos que el apóstol Pablo menciona aquí en los versículos 14 y 15, y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y luego dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí menciona obviamente el apóstol Pablo un hombre que le había hecho mucho daño a él. Tal vez incluso podría haber testificado en contra de él en su juicio. Pero la mención de su nombre aquí no creo que sea del punto de vista de que el apóstol Pablo estaba amargado, sino que era simplemente para advertir a Timoteo. Yo sospecho, ¿verdad?, que el apóstol Pablo había perdonado
Alejandro, porque él estaba confiado, el apóstol Pablo, de que todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Y dice ahí que el Señor le pague conforme a sus hechos. Él sabía que también él iba a comparecer delante de Cristo. Pablo observaba lo que sucedía alrededor. Ahora, después, él veía lo interior, lo interno. Y nos dan unos indicios sobre este estado de ánimo del apóstol Pablo cuando él estaba a punto de partir de esta vida. Encontramos algunos de sus sentimientos desde el versículo 9 hasta el 21. 9 y 21 dice así: procura venir pronto a verme. Él quería que Timoteo lo acompañara. Quería ver a Timoteo. Ven pronto, apresúrate, Timoteo. Dos veces le pide que venga pronto. Versículo 21 dice: procura venir antes del invierno. Ven pronto. Nos da a mostrar un poco de sus sentimientos. Quería ver a Timoteo antes de partir. La razón es que él sabía que él estaba cerca de morir. Su muerte era inminente y el final llegaría pronto. Y él decía: apresúrate, ven pronto, porque él sabía que el viajar en el barco era casi imposible en el invierno. Y era muy arriesgado, dice. Pero el apóstol Pablo anhelaba la compañía de este joven evangelista, de este pastor, de este joven que él había querido y protegido tanto. Desafortunadamente no tenemos ningún registro en las escrituras o en las tradiciones de la iglesia que Timoteo pudiera haber llegado a tiempo antes de que el apóstol Pablo fuera ejecutado. Pero él dijo, el apóstol Pablo, y me voy a regresar un poquito en los versículos 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Cuando nosotros como cristianos venimos al Señor Jesucristo, Él nos da gracia para vivir. Nos da ese favor inmerecido para vivir para Él. Pero yo pienso que también cuando llegue mi día, cuando llegue nuestro día, nos va a dar gracia para morir. Decía que el apóstol Pablo estaba listo para morir en el sentido de que lo había dado todo por Cristo. Y ahí es en ese versículo 6, dice: yo ya estoy para ser sacrificado.
Era el tiempo perfecto para que él pudiera decir: hey, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Era como una libación que se derramaba delante del altar del Señor. Y yo hice la pregunta la semana pasada, que si estamos listos para cuando llegue ese día. Una vez más, el apóstol Pablo decía: he mantenido la fe, he terminado la carrera. Y él estaba seguro que iba a recibir la corona del vencedor. No era una corona como una diadema, sino una corona que se le da al ganador. Y ahí el apóstol Pablo decía que también que estaba listo para perdonar a otras personas. En el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No tengo ningún coraje, ningún odio en contra de nadie. Sus amigos se habían ido. Él decía que Dios no los tome en cuenta. ¿Recuerdan aquel primer Marte, quizás hablo muy rápido, Esteban, cuando fue apedreado, y él dijo: Señor, no le tomes en cuenta estas cosas? No sé si usted ha conocido a personas que llegan al final de su vida y le llaman y le dicen: hermano, hermana, cualquiera que sea su nombre, perdóneme. A mí me ha tocado en algunas ocasiones donde aquellas personas saben que van a morir de cáncer, de enfermedades que son ya para llegar al final, y me han dicho: perdóneme. Yo digo: pero yo no tengo nada no tengo ninguna ofensa contra suya, no tengo nada que perdonarle, estamos bien, hermana, hermano. Y ¿sabe qué? Esto me hace pensar que cuando nosotros lleguemos al final de nuestras vidas, y si podemos, es decir, que Dios nos da tiempo, que no ponemos en un accidente de una manera repentina, y llegamos a ese final de nuestras vidas que sabemos, como el apóstol Pablo sabía, que su final estaba cerca. Amado de Dios, asegúrese de no tener mala voluntad en contra de nadie. Ningún resentimiento o rencor. Que haya amargura en nuestras vidas y falta de perdón. Tenemos que perdonar. Y yo sé que es difícil, pero es lo que Dios nos dice que debemos de ser. En contra de nadie. Ya sea que aquella persona sea su amigo o haya sido su enemigo o nuestro enemigo, y estamos a ese punto final de nuestras vidas. Creo que debemos de asegurarnos que no haya amargura, ni rencor, ni nada de eso en nosotros. Vemos ahí que el apóstol Pablo, su corazón estaba bien. Yo les dije que
que él se dolía, por supuesto, hay cosas que nos duelen, pero es muy diferente a estar enojado, a tener un rencor o un resentimiento o un odio por aquella persona que nos ha hecho algún daño. Asegurémonos pues de hacer la paz antes de partir con cualquier persona, ya sea amiga o enemiga. Dios nos llama a desarrollar esa capacidad de perdonar. Es como decir, debemos de dejar ir y permitir que Dios se encargue de todas estas cosas. Incluso cuando haya heridas viejas del pasado. Esto pasa mucho en nuestras familias, ¿no es así? Recuerde esto, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó desde la cruz. Dijo así: Él también, al dar el Espíritu, al morir voluntariamente, Él dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. En otra ocasión Él enseñaba a sus discípulos y nos enseña a nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, es una condición ahí, tenemos que perdonar. Para mí, para nosotros nos gusta que Dios nos perdone, pero acá tengo que desarrollar, tengo que pedirle a Dios que me enseñe y que me ayude a perdonar a otro, porque ese es su mandato. Dice en el versículo 15 de este Mateo 6, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará de vuestras ofensas. Ahí está. Y muchos de nosotros a veces usamos palabras como esas: oh, yo nunca lo que me has hecho, jamás te voy a perdonar. Ya. Eso fue lo máximo que yo puedo soportar. Pero cuando pensamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos llama a perdonar. Así es que debemos de asegurarnos que cuando llegue el momento de recostar la cabeza en esa almohada de un moribundo, no debe de haber odio en nuestro corazón. Tiene que haber perdón en nuestro corazón. Por último, o no por último, pero una de las partes que el apóstol Pablo veía en estas palabras que nos habla en el texto, él sabía a dónde iba. Él miraba el futuro. Y él dijo algo que David en una ocasión dijo, si usted recuerda al rey David en el Salmo 23 sobre el valle de la muerte. El Salmo 23:4 dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él sabía que él dijo lo que le esperaba. Él dijo: he peleado
la batalla de la fe. Estoy listo. Yo sé lo que me espera. Él sabía lo que venía en el futuro. Él sabía que iba a estar en la presencia de Dios. Miren el versículo 17 lo que dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hay un himno que les voy a leer unas cuantas palabras de un himno muy antiguo que dice: cuando llegue el final del día, cuando los últimos vientos de dolor hayan soplado, habrá alguien esperando para mostrarme el camino. Cuando nosotros lleguemos al final de nuestros días, es muy posible que estemos rodeados de familiares, de amigos. Y ese es el punto de vista humano, pero una vez que llegue ese final, la muerte, tendremos que cruzar ese paso nosotros solos, del punto de vista humano. Pero ¿sabe qué? No tenemos por qué estar solos. Jesús, su Señor, le espera para darle la bienvenida a sus hijos, a su casa. ¿Se acuerdan ustedes del Evangelio de Juan, capítulo 14? Que dijo que me voy a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también podráis estar. Dijo que no tuvieran temor a sus discípulos. Entonces, cuando llegue ese día final, que quizás habrá familia, quizás no, como el apóstol Pablo, aquí a solas. Pero de todas maneras, ese paso de esta vida humana en la muerte que va a la vida eterna, va a tener que hacerlo solo del punto de vista. No se puede llevar a otro familiar, a un amigo conmigo: hey, vente, acompáñame a morir. Pero no estará solo. El Señor dijo para el cristiano que Él estaría con él hasta el fin. Y Él dirá: bienvenido, mi hijo, aquí está el lugar preparado que te dije de anteriormente que venía a preparar para ti. Y dice ahí que en el versículo 17 que Dios le dio fuerzas para que por medio de él fuera la predicación, que todos los gentiles oyesen. Y en todas esas batallas el Señor lo había liberado, pero llega un momento en que uno tiene que morir. No queremos muchos de nosotros morir, pero llegará el momento. Pablo estaba listo. Isaías 43, versículo 1 al 5. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse mi nombre, mío eres tú. Versículo 2 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Eso decía Dios por medio de su profeta Isaías al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que estaría con ellos hasta el final. Una promesa. Y Dios promete en muchas ocasiones que estará con nosotros. Sabemos de dónde venimos. Sabemos a dónde vamos. Amado oyente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿sabe usted para dónde va? ¿Sabe usted dónde pasará su vida eterna al final de este camino, al final de su vida? Pablo decía ahí en el versículo 17, el Señor me fortaleció, el Señor me dio fuerzas. Por eso les decía que Dios nos da la gracia para vivir, pero también nos da la gracia para morir. Al último momento, Él nos dará la fortaleza para hacer ese paso. Y Pablo estaba listo y sabía a dónde iba. Él veía el futuro y él hablaba con Timoteo y daba estas instrucciones importantísimas para este joven, importantes para nosotros que debemos de saber, porque Dios quiere que nosotros sepamos estas cosas. En el Salmo 18 también el salmista decía en el versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el Salmo 27, 1, David decía así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pregunta. Jehová es la fortaleza de mi vida. Una vez más dice y pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿De quién tendré miedo? Decía David. Porque Él es la fuerza de mi vida. El Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Pablo tenía una perspectiva muy diferente que el mundo la tiene. Y cuando nosotros somos jóvenes, vemos las cosas o el mundo a través de un microscopio, por decirlo así. Pero a medida que pasa el tiempo y envejecemos, ahora debemos de ver por medio de un telescopio. Necesitamos ver un panorama, hermanos míos. Tenemos que tener una visión amplia y mirar el panorama general. A medida que maduramos espiritualmente, comenzamos a ver las circunstancias de la vida de otra manera. Ojalá que como Dios las ve. Para Pablo, él había comprendido lo que habría de venir. Dice, y el Señor estuvo conmigo y me fortaleció para que por mí se conociera plenamente la predicación y todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león.
Yo no sé si usted recuerde, quizás muchos de ustedes saben esto, las promesas de Dios a Pablo antes en su ministerio, lo que Dios había prometido. Lo encontramos eso en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dios hablaba con Ananías. Estoy hablando parte de la conversión del apóstol Pablo, antes de que empezara su ministerio de los gentiles. Además, Ananías, un siervo de Dios, él le tenía miedo. Dice allí, en el Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos malos ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el versículo 15, el Señor dijo: ve, hablando con Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo sabía lo que era su ministerio y había cumplido. Ese era el llamado de Dios en su vida. Cuando él apareció ante Nerón, fue un arreglo providencial y fue parte del propósito y el plan de Dios para la vida del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, el viejo apóstol pudo ver esto. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me librará y me preservará para su reino celestial. Pablo hablaba de esa paz que sobrepasa todo pensamiento. Él dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo había sido liberado muchas veces. Él tenía la confianza que Dios aún lo liberaría. Un comentarista dice así acerca de esta parte donde dice: y el Señor me librará de toda obra mala. Dice el comentarista que lo que quiere decir es aquí que ninguno de los malos designios que se hicieron contra él podían hacerlo a él infiel o inestable. Él permanecía fiel y estable. Es como decir, mi vida se puede ir, pero Él me preservará para su reino celestial. Él sabía que Él no iba a durar para siempre aquí en la tierra, como cada uno de nosotros. Pero él miraba adelante, él miraba la gloria, él miraba la presencia de su Señor. Y él daba gloria a Dios por todo lo que había hecho en su vida y por lo que había prometido que iba a hacer. Pablo tenía una manera de mirar las cosas de afuera, de adentro y luego hacia arriba. Para nosotros, hermanos, somos siervos como el apóstol Pablo, y nos ministra por medio de su Espíritu Santo. Quiero
decirle algo que no sé si lo habrá escuchado usted. Muchos de nosotros sí, pero habrá alguno por ahí que quizás no sepa esto. Pero en Mateo capítulo 11, versículo 5, el Señor Jesucristo dijo así: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego le hace la invitación a todos: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, Dios ha revelado esto a los pobres, a los niños, dice. Y Dios está esperando que cada hombre, que cada mujer que carga ese costal, por decirlo así, de la vida, de los problemas, esa guerra interna, que sabe que no está bien con Dios, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos hemos fallado. Y Dios está llamando y dice: venid a mí. Oh, mi oración es para que usted y yo vengamos al Señor y demos nuestras cargas. Dice que su carga es muy ligera y su yugo es fácil. ¿Sabe por qué? Porque nos libera de esta carga. Y lo que Él pide de nosotros no es nada. Y nos ama tanto que desea eso. Amado Dios, no se tarde de pedir, porque un día llegará, el día final llegará, donde todos y cada uno de nosotros tendremos que comparecer delante de Cristo. Y la pregunta que Dios nos va a hacer: ¿qué has hecho con el don, el regalo de mi Hijo? Lo más grande que puede haber, el regalo más grande. Y Cristo vino a eso, a llevarnos al Padre para morir por nuestros pecados. Amados de Dios, y para todos aquellos que seguimos a nuestro Salvador, Pablo, este mismo hombre que nos da estas más palabras, dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6:10. El 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Dios. Y esa vida, vestidos, amados de Dios, vestámonos y fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, por estas palabras que nos has dado por medio de tu siervo, el apóstol Pablo, Señor. Palabras de ánimo, aún en tiempos difíciles, Señor, en tiempos de partida de este mundo, a tu presencia. Instrucciones, Señor, esenciales, importantísimas, que cada uno de nosotros como tus siervos podemos, Señor, tomar a pecho y escuchar lo que este veterano de batallas espirituales tenía que decir. Y Padre, que nuestro corazón esté listo, que haya hecho la paz contigo y que podamos decir: Señor, estoy listo para ser sacrificado. Padre, quizás nosotros no podemos seguir como el apóstol Pablo. Yo no sé el final de cada uno de nosotros, pero tú lo sabes. Nuestras vidas están en tus manos. Y Señor, nos encomendamos a ti. Padre, que tú nos des esa fortaleza por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos para vivir para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
pie para este último canto. Perfecto, ¿verdad? ¿A dónde iremos? En una ocasión, sus discípulos, el Señor hizo la pregunta, ¿se quieren ir? Y uno de ellos contestó, ¿a dónde vamos? ¿A dónde podemos ir, Señor? Si solo tú tienes la verdad. Amados de Dios, que el Señor esté con ustedes y los bendiga. Que Él los sostenga y les dé la fortaleza